Chicos, tengan ustedes muy buenos días. Les doy la bienvenida a esta sesión, a este curso de literatura. Realmente me siento muy contento nuevamente de estar con ustedes esta mañana, empezando la semana. Y sobre todo poder seguir estudiando los temas de la historia literaria en el Perú. Estamos estudiando nosotros las épocas de la historia peruana, pero en relación a la literatura. Ya hemos estudiado el bimestre pasado todo lo que tenía que ver con la teoría literaria. La unidad anterior hemos estudiado todo lo relacionado a la literatura prehispánica. Hemos visto las tres grandes culturas como son la maya, azteca y la peruana, la inca. La semana pasada hemos hecho una introducción ya de lo que hoy día vamos a ver, que era la literatura de la conquista. Hemos visto algunas generalidades, algunas pautas, como lo que significó las vertientes de esa literatura, algunos representantes, la crónica como su mayor estandarte literario. Y el día de hoy vamos a desarrollar uno de los escritores cronistas más importantes de esa época, ya para inicios de la colonia, como fue el Inca Garcilaso de la Vega. Un cronista mestizo, un cronista que sin lugar a dudas marcó mucho en el tiempo de la formación de la literatura peruana. Así es que bienvenidos a este tema el día de hoy, a todos aquellos que quieran observar esta clase, esta breve explicación de lo que contiene una de las obras importantes del Inca Garcilaso de la Vega. Y obviamente, cuando uno habla sobre el Inca Garcilaso de la Vega, nos referimos mucho a su origen, a su linaje, lo que significó ser un mestizo para él. De alguna otra forma, el hecho que su padre sea de descendencia real española y su madre Isabel Chimpu Ocllo le permitió conocer el lado de los españoles, parte de lo que en ese tiempo se vivía en el Perú por mano de los españoles, y lo que significó obviamente por parte de la familia de la madre toda un conjunto de tradiciones incaicos. Desde que era muy pequeño siempre le gustaba escuchar por parte de su abuelo las grandes historias de los incas, todo lo que significó su crianza en la ciudad del Cusco y una serie de cosas que le llevó a escribir los comentarios reales. En realidad, cuando uno estudia al Inca Garcilaso de la Vega, uno estudia a un hombre que supo orientarse bien con la historia peruana, supo de alguna otra manera ser sincero y, como es el género de la crónica, supo ser una persona objetiva en la descripción de los hechos, tal y como se lo contaron, como él mismo afirma en primera persona cuando escribe los comentarios reales. Y de alguna otra manera, siendo un peruano, siendo básicamente de linaje incaico, uno se pone a pensar de que él tiene la autoridad para recrear parte del antiguo Perú. Gracias a los cronistas y especialmente gracias al Inca Garcilaso de la Vega, se conoce mucho de la historia y el pasado de los incas. Y el testimonio de este hombre nos permite reconstruir algo de lo que pasó en aquellos tiempos. Los comentarios reales es una obra que encaja muy bien en el género de la crónica, en el género narrativo, y de alguna otra manera nos permite adentrarnos al mundo de los incas, a ese mundo misterioso, a ese mundo donde mucho se investiga y se habla, pero a la vez también nos permite ver un poquito sobre el mundo de lo que España hizo con el Perú, especialmente cuando Francisco Pizarro ingresa al Perú y lo conquista, y lo que significó las guerras civiles en ese tiempo. Hay que entender que el Inca Garcilaso de la Vega escribe en un contexto en donde el Perú ya estaba siendo dominado por la corona española. El Inca Garcilaso escribe en una situación en donde sabe y es consciente que el Perú estaba pasando por cambios y por transformaciones. De alguna otra forma, él, viviendo ya casi en los tiempos de la colonia, escribe un pasado significando para nosotros mucho, significando para nosotros el hecho de tener un testimonio escrito de lo que pasó con los incas especialmente, y todas sus costumbres y tradiciones de lo que significó. De alguna otra manera, los comentarios reales, que fue escrito en dos partes, permítenos adentrarnos al mundo de una narrativa diferente, no tanto a una investigación verídica, sino a una narración ficcional, a una narración en donde con su detalle y el estilo del Inca Garcilaso nos comentamos a nosotros mismos qué pasó
en el antiguo Perú y lo que pasó en la conquista. Tomando en cuenta los comentarios reales de los incas, el día de hoy vamos a ver dos comentarios. ¿Ok? Vamos a ver dos comentarios importantes y vamos a analizar un poco el tema sobre esos dos comentarios. Tú tienes en tu material de literatura ya la narración, la crónica de la deducción del nombre Perú, ¿no es cierto? Te voy a invitar, por favor, que lo leas. Te voy a invitar que esta mañana te tomes el tiempo para poder leer lo que el capítulo 4 de esta crónica, la deducción del nombre Perú. Obviamente, cuando uno se quiere preguntar cómo es que nace el nombre Perú, en realidad tenemos un testimonio de el Inca Garcilaso de la Vega, uno de los pocos en realidad, que da una explicación del nombre Perú. Ahora, la narración del nombre Perú en parte a raíz de la exploración española ya para la Tierra del Sur, como ellos lo llamaban a este gran imperio del Tahuantinsuyo. Obviamente, el contexto de esta historia nace cuando Pizarro y mucha gente de sus caballeros, de sus nobles, se podría decir, comienza ya a llegar a las tierras del sur. Y se encuentran con varios indios alrededor y en el camino, porque hay que entender que el Tahuantinsuyo partía, obviamente, desde Pasto en Colombia. Por lo tanto, Francisco Pizarro entra y se encuentra en el camino con muchos ya indígenas. Y él pregunta, como todos, y como todos los españoles se preguntaban dónde quedaba o dónde direccionaba esas tierras del sur. Y aparece, ¿verdad?, según la historia, un pequeño indio, ¿no es cierto? Un indio que se llamaba Berú, ¿verdad? Berú. Qué nombre muy peculiar, Berú. Pero él seguramente desde muy pequeño le habían instruido de que tiene que tener mucho cuidado en identificarse. Y cualquiera que le pueda preguntar sobre su nombre, él en realidad añadía el nombre del origen donde vivía y en donde había nacido. Y él dice Pelú, ¿no es cierto? Pelú, que significa río, ¿ok? Río en el lenguaje quechua, río. Y es ahí en donde los españoles comenzaron a interpretarlo a su estilo y comenzaron a darse cuenta de que en realidad tenía que haber un cambio en su fonética. Y aquí viene propio el estilo del lenguaje, del idioma, de alguna otra manera, en donde a ese nombre Pelú le cambiaron por la R y le pusieron nombre Perú, porque le pareció un nombre muy significativo. La Tierra del Sur, llamado Perú. Miren lo que dice este extracto de esta crónica. Dice, si me preguntáis cómo me llamo, yo me digo Perú. Y si me preguntáis dónde estaba, digo que estaba en el río. Porque es de saber que el nombre Pelú, en el lenguaje de aquella provincia, es un nombre apelativo y significa río en común, como luego veremos en un autor grave. Esto es lo que escribe el Inca Garcilaso de la Vega, ¿verdad? En lo que corresponde en los labios de este indio llamado Berú. Entonces, uno se pone a pensar, como dice aquí el Inca, que era de muy importante conocer de dónde viene Perú. Y obviamente más adelante los españoles cambian esa tradición, costumbre de lo que conocemos, de Pelú a Perú. Y el Inca Garcilaso reconoce que hay muchos también que han escrito sobre este nombre llamado Perú. ¿Cuál es la temática importante entonces de esta crónica? ¿Cuál es el tema central de lo que nos corresponde a nosotros saber? Obviamente reconociendo la confusión de un nombre sagrado. ¿Ok? Podemos tomarlo como tema, reconociendo la confusión de un nombre sagrado. Porque los españoles confundieron en realidad la identidad, digamos, de este indio y lo cambiaron por un nombre sagrado. Y es un nombre sagrado porque de ahí en adelante Perú iba a ser el imperio, el país importante para Sudamérica. Todo lo que el Perú le entregó a Sudamérica lo reconoce como un nombre sagrado. Entonces, esta es la primera crónica que yo te invito a que lo puedas analizar un poco más. Ya más adelante vamos a dejar algunas actividades de análisis. Pero en un resumen general, esto es lo que nos dice esta crónica a manera de síntesis y el tema que tenemos. Y la última crónica, que también está en tu material y que tienes que leerlo en su totalidad, es el capítulo 12.
Los comentarios reales tiene 4 libros, en 4 tomos se podría decir, en 4 formas, y cada forma tiene capítulos, y estamos todavía en el libro 1, en el capítulo 12. Criaban a sus hijos sin regalo alguno, ¿verdad? Y que básicamente nos va a hablar sobre cómo criaban a los hijos las madres incaicas. La tradición de criar a un hijo, la forma como ellas criaban a su estilo y a su modo. El Inca García Solabeba reconoce que esta es una tradición, una costumbre incaica contada por sus abuelos, para que todos puedan conocer cómo es que ellas criaban a sus hijos sin regalo alguno. ¿Por qué sin regalo alguno? Porque ellas se hacían responsables de la crianza de sus hijos. En realidad, según esta crónica, la tradición era de que ellas no daban a nadie para su crianza, sino que ellas se tomaban la batuta para criar a sus hijos. La manera de cómo le daban la leche, cómo lo detestaban, la manera como ellas no lo tenían mucho tiempo en el regazo, por 3 meses, la manera como la bañaban con agua fría, todas esas costumbres que ellas hacían con los niños. Vamos a leer esta parte importante sobre lo que nos dice el Inca, sobre esta costumbre de la crianza de los hijos. Parían sin partera, ni la hubo entre ellas. Si alguno hacía oficio de partera, más era hechicera que partera. Esta era la común costumbre que las indias del Perú tenían en el parir y criar sus hijos. Hecha ya naturaleza, sin distinción de ricas a pobres, ni de nobles a plebeyas. Interesante, ¿verdad? Como el Inca reconoce de que no existía clase social para el momento del parir. Y el principio aquí es de que en ese tiempo las madres incas se responsabilizaban de sus hijos. Especialmente era un momento único y especial para ellas el hecho de parir a alguien, especialmente a un hombre, que es lo que muchos deseaban en ese tiempo. Entonces, cuando el Inca dice esta era la común costumbre que las indias del Perú tenían, reconoce que esa era la forma como ellas eran sido educadas, la educación incaica. Y el hecho de ser madre en el tiempo de los incas era también muy sagrado. Era una responsabilidad importante por el hecho de que el propio Inca demandaba eso. Demandaba eso. ¿Cuál es el tema entonces de esta crónica a la luz de la lectura total y de este pequeño fragmento? La madre en los tiempos del incanato. Podríamos poner también el significado de la madre en los tiempos del incanato. ¿Qué significaba ser madre inca en ese tiempo? Y si uno se pone a comparar la crianza y la forma de ser madre en ese tiempo con este tiempo, nos damos cuenta que hay una gran distinción. Porque quizás el día de hoy día ser madre, aunque denota esa responsabilidad, pero muchas madres no saben ser madres. Pero en el tiempo de los incas se significaba, toda madre incaica tenía la obligación y responsabilidad de criar como tal a sus hijos. Entonces, podemos ver en este capítulo también 12, parte de las costumbres de esos comentarios reales. Era de los comentarios reales de los incas. Y esta mañana nosotros hemos hecho una síntesis con algunos fragmentos en su análisis y el tema de cada uno de ellos. Así es que vas a tener la responsabilidad tú en casa de poder dar una lectura general de lo que corresponde a estas 2 crónicas. Y luego vamos a dejarte a continuación algunos comentarios de análisis y preguntas para que tú puedas realizarlos sobre esta espectacular obra, en realmente un testimonio de las costumbres del antiguo Perú a manos del Inca Garcilaso de la Vega.